Hola, buenas tardes, arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Es un placer que, habiendo como hay, y estando ya donde estamos en mitad del Festival de Poetas en Mayo, que habiendo como hay 5 actos convocados para esta tarde, que os hayáis acercado aquí, pues es para elogiar. Gracias en nombre de Elisa Rueda, la directora del festival, y gracias a vosotros, gracias a Nacho por invitarnos a esta presentación de su libro. Y sin más dilación voy a presentaros un poquito quién es Nacho. José Ignacio Vesga Zuazola, Derecho y Ciencias Empresariales, ha publicado 6 libros de poesía. El ámbar gótico en el 2006, Poética de la tierra herida en el 2008, Poesía para seducir a la tristeza en el 2009, 20 poemas de jazz para Haití en el 2010, Un poeta ante la guerra en el 2013 y El bosque herido en el 2020, y el que tenemos hoy. Ha coordinado y participado en la edición del poemario Un refugio, 30 escritores ante un campamento de guerra, en el 2014. En el 2012 publicó la novela Los círculos del deseo y los ensayos Una aproximación a la ética de las fundaciones, en el 2015, y Ética en el turismo en el 2023, además de diversos artículos de opinión. Es actualmente presidente de la Fundación Clúster de Ética del País Vasco, Euskadiko Ética Clúster Refundazioa, y miembro del Comité Mundial de Ética del Turismo y del Comité de Ética de Basquetour. Y sin más, le cedo la palabra para que os cuente él lo que tenga bien. Gracias, Rosy. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a este encuentro que se incardina en Poetas en Mayo, que como sabéis es un magnífico festival de poesía. Gracias a Poetas en Mayo y gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. También a Rosy Puelles, representante de Poetas en Mayo, por su presentación y su disposición a participar en este acto. Y gracias a Ana Moreno, profesora y poeta, que va a compartir la lectura de poemas frente a la guerra, del libro que con este título espero que esté pronto en las librerías. A principios del siglo XIX, el poeta inglés Percy B. Shelley escribió Defensa de la poesía. Pensaba que la poesía tenía asignado un importante papel en la sociedad y que su función es crear nuevos senderos de conocimiento desde la emoción y el sentimiento. Para él, el cultivo de la poesía nunca es más deseado que en aquellos periodos en los que un exceso del principio egoísta y calculador de dirigentes carentes de moral y de ética conduce a circunstancias no deseadas como las guerras. La ética, como sabéis, es esa parte de la filosofía y de la sabiduría que tienen los humanos que reflexiona sobre el comportamiento humano. En mi caso, mi cometido en la Fundación Clúster de Ética del País Vasco refuerza el vínculo de mis escritos de poesía con la ética. La Fundación, me permitís que haga un pequeño bosquejo, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por finalidad y propósito principal contribuir al conocimiento y a la aplicación de los valores éticos. Y estos valores, como la justicia, la solidaridad, el compromiso, la libertad, el respeto, la dignidad, la responsabilidad, que están presentes en los poemas del libro, estallan en 1000 pedazos en las guerras. Hace ya 15 años que la Fundación organizó 3 congresos sobre las consecuencias de la guerra, en donde se analizaron los sucesos y calamidades que las guerras traen consigo. Se había acabado la guerra de los Balcanes, que todos recordáis, y se pensaba que después de 2 guerras mundiales, Europa se despedía de la guerra. Un error trágico a la vista de lo que ocurre hoy. Recientemente, en septiembre del pasado año, en el año 2023, ahí al lado, el comunicado final de la cumbre G20 de Nueva Delhi afirma: todos los estados deben actuar de forma coherente
con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones en su totalidad. En línea con la Carta de las Naciones, que se creó en 1945, sigue el comunicado: todos los Estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza para buscar conquistas territoriales contra la independencia territorial y la soberanía o la independencia política de cualquier Estado. El uso o amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible. Así comienza la Carta de las Naciones, en la que se creó el Consejo de Seguridad, con 15 miembros, de los cuales 5 tienen derecho de veto, y no hay forma humana de evitar las guerras de esta forma. Nada ha cambiado, siguen las guerras. Y respecto al porqué de la clase de poesía que significa frente a la guerra, permitirme que lea un poema de Gabriel Celaya que muestra el sendero de lo que entiendo por poesía. Se trata del poema La poesía es un arma cargada de futuro. Voy a leer prácticamente el poema, pero es importante porque nos centra en lo que vamos a hablar después. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquellos que sienten excesivo. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural para los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto, y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Tal es mi poesía, escribía Gabriel Celaya. Poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo, con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos, sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Sobre estos fundamentos se ha escrito el contenido frente a la guerra, con el propósito de unirlo a la determinación de la humanidad en favor de la paz en el mundo. El prólogo del poema, del libro que voy a leeros, nos orienta en los poemas, algunos de los cuales daremos lectura, quienes estamos aquí hoy en esta sala de la Casa Cultura Ignacio Aldecoa. Cada uno de nosotros, yo voy a leer 6 poemas, Ana otros 6, Rosy 4, y esperemos que sean interesantes para todos vosotros. El prólogo del libro nos da también pie de lo que viene después. De todas las terribles situaciones en las que pueden encontrarse los seres humanos, ninguna es tan salvajemente cruel, tan atrozmente ignominiosa, tan degradante para la especie humana como la guerra. Ninguna está provocada de una forma tan directa, tan dirigida ex profeso a causar daño como la guerra. Ni que esté originada por la suma de millones de acciones, de actitudes, de situaciones, de personas contra personas. La guerra, tan vieja como la humanidad, que destroza los sueños, instala el terror, aplasta el anhelo de libertad, masacra los cuerpos y rompe en 1000 pedazos la convivencia. Y nadie peor que seres humanos aniquilando a seres humanos, destruyendo sus vidas, sus ciudades, sus viviendas, sus hospitales, masacrando su dignidad, niños, niñas, ancianas, ancianos, mujeres, hombres, personas sanas, enfermas, víctimas,
erradicado sus derechos humanos. ¿Cuántos genocidios puedes enumerar, historia de la especie humana? El poeta escribió: la poesía es un arma cargada de futuro. Para quienes sufren la guerra, para quienes mueren en ella, para quienes están a sus puertas, no existe el futuro. De los siguientes 5 poemas voy a leer el primero. Se titula Preliminar. Vuelve a caer la tarde contra las paredes de hiedra roja, con la luz inclinada sobre las nubes rasgadas, y el tiempo vuelve de nuevo recorrida la curva del pasado. O tal vez no transcurre y permanece inmóvil, como permanece el deseo profundamente arraigado. O se va y no vuelve, y el tiempo somos nosotros, lo que dura el cielo gris sobre las ruinas de los edificios, lo que duran los sueños que caen con el viento de otoño. El viento que empujará las hojas como el viento nos empuja, dentro del laberinto de paredes altas por encima de las cuales solo podemos ver la forma de las nubes. Todavía la noche es más larga en aquellos para los que la esperanza es un largo túnel sin luz y sin salida. Esa clase de oscuridad ajena a la latitud que va pegada a la piel y tapa cada uno de sus poros. Aún más larga si su tiempo se dobla en el corto espacio de unas horas o se arrastra por el árido suelo de una existencia sin calendario. Para aquellos cuya poesía se inscribe en el estrecho margen de una mirada implorante, saben que siempre existe la posibilidad de construir un mundo distinto y entonces la palabra futuro será un concepto alcanzable. El siguiente poema se titula Antes de que empiece la guerra. Quienes poesía desistimos de la belleza en los pétalos de las mariposas, debemos ser capaces de eliminar la violencia y de averiguar cómo cercenar los planes de los asesinos antes de que los lleven a cabo. Porque los llevan a cabo y los ejecutan fríamente, y las llagas de las víctimas no son virtuales. Antes de que tu último poema deje de ser pacífico, tanto pánico y tanta muerte deben cambiar el enfoque de la gobernanza mundial para diseñar sin fisuras un método definitivo contra los violentos. La especie hostigada es un título adecuado para una poesía de desesperanza. El siguiente poema es Después el tiempo. Creí que nunca volvería a pasar, que el tiempo devoraría la historia, porque ahora nuevamente la vomita matando sus llagas purulentas y el terror que creíamos sepultado tomando de la mano a la desesperanza. En todo caso, el dolor avisaba de su existencia. La guerra, lejana, muy lejana, en otros. Europa, un ejemplo para el planeta. Siglos de guerras continúan ensangrentando su suelo. Entre los mismos se crean enemigos. Un ejemplo para las guerras en África, en Asia, en América, de antes y de ahora. Esta se titula La guerra, la maldita guerra. La guerra, la maldita guerra, destruye con el estallido de sus bombas los sueños engendrados sobre lechos que nunca imaginan el futuro. Rasga los tejidos construidos en las perturbables sinfonías de las emociones y arrebata su eco con el ronco aviso del estertor. Su negra sombra se extiende más allá de la luz del día, ocupando la oscuridad, dueña del temor a que sus filamentos, enraizados en una insaciable cabellera de serpientes, muerdan la piel del tiempo. Aplasta como un tornado de anchura inabarcable las paredes incrédulas que parecían sostener para siempre la intimidad pregonada e inviolable, aquella que supuso una vez el máximo horizonte, el anhelo de nuestra convivencia, esa que los parlamentos protegen en cartas magnas, hasta que surge de la nebulosa creada por la ficticia sensación que aportan las efímeras palabras grandilocuentes de los gobernantes, la maquinaria diseñada para matar. Este se titula Pregunta y hace una pregunta a Minerva, la diosa de la guerra. Dime, Minerva, diosa de la guerra, ¿qué hacen los hombres? ¿Qué hace que los hombres se conviertan en fieras y asesinen y violen en nombre de supuestos ideales? Hombres que son padres e hijos estallan como volcanes transformados en hienas que matan y evisceran. Te pregunto si han variado los comportamientos de los humanos desde los inicios de las guerras.
si la crueldad ha sufrido cambios desde las masacres de las legiones en los campos de batalla. El seco suelo se empapa voraz de una sangre que pudo crear el más perfecto de los poemas o curar la enfermedad que más dolor produce. ¿Cómo se convierten en dóciles ovejas al mando de lobos y avanzan invadiendo y atacando contra su naturaleza, formándose en línea o en columna o arrastrados por el barro para recibir la dentellada atroz del plomo? ¿Qué sistema siniestro en cualquier parte del planeta es capaz de hacer que miles vayan al matadero? ¿Qué tela de araña los deja maniatados? ¿Qué cebo envenenado les hace morder el anzuelo que tira de ellos, los arrastra hacia la muerte o la agonía? ¿Quién diseña ese concepto de gloria, ese cuidado nombre para un señuelo maldito? Tú que eres adivina, tal vez puedas explicarme el sutil mecanismo que manipula las mentes para al final aniquilarlas. Y finalmente, este poema es La profesora, en una ciudad bombardeada. Están bombardeando. La profesora. ¿De qué te han servido, profesora, todos tus esfuerzos en transmitir que la paz es el campo de cultivo de la vida humana? ¿Eras consciente de la fragilidad de tus palabras cuando tratabas de orientar los sueños febriles de quienes te escuchaban en los veranos incipientes ante la galopante injusticia de las agresiones armadas cuando veían el mundo a través de las pantallas? Ahora la guerra ha llegado hasta ti. Y en el territorio de la hostilidad, las continuas sombras hacia las que caminabas, tanteando, desbrozando la maleza, esquivando la amenaza de la incertidumbre, te han alcanzado. Desde hacía tiempo, tus sensaciones suspendidas como crisálidas que cuelgan en el umbral de la ansiedad fueron acumulando el ansia de alcanzar, de llegar a esas frases inaudibles de una lentitud extrema que configuran el sentido del concepto de esperanza. ¿Qué tratabas de inculcarles mientras la luz de la mañana atravesaba los cristales de la clase? ¿Cuál es el sentido de todo? ¿A qué conduce la vida?, preguntabas para explicar el desmoronamiento de una existencia construida contra la naturaleza, sobre los inestables cimientos de una memoria selectiva y un lenguaje alternativo. ¿Qué hay al otro lado de donde vosotros estáis? La solidaridad, la dignidad, el respeto. Quedaba poco tiempo, aunque lo desconocías, para peregrinar hacia el caos, por unas calles que conducen a plazas convertidas en sepulturas, estanques de sangre donde solo el avance del fuego se detiene. ¿Por qué sucedió? Es igual. Al final estará el vacío para los que mueran y el horror para los que sobrevivan. ¿Qué formas adoptarán, profesora, el hambre y la sed en los fugitivos? Que irán de la mano del sufrimiento. No será necesario rastrear el miedo en los ojos habitados por el insomnio. No habrá más allá en la ciudad destruida. La profesora no tendrá ninguna estrella que la guíe. Sin aliento, avanza tanteando en la oscuridad entre el fuego y el denso humo. El edificio se derrumba a cada minuto. ¿Dónde encontrará auxilio? Han muerto todos, asesinados por la última bomba. Sobrevivieron a las otras, escondidos, sus voces crispadas, desangrándose en el último rincón de la escuela derruida. Nadie escucha ya sus voces, diseminadas entre los cascotes de cemento, desposeídas de toda ayuda. La profesora se arrastra entre sus alumnas, el último grupo que quedaba. Examina cada cadáver. No ha habido misericordia esta vez. Solo quedas tú, profesora, y una de tus alumnas, malheridas. Silencio. Han cesado los bombardeos homicidas. Nada queda de las portadoras de ilusión, acabadas. La paz perpetua. ¿Dónde están tus enseñanzas, profesora, sobre la confianza en el género humano? Muchas gracias. A continuación, Ana Moreno lee sus poemas. Bueno, es difícil elegir entre estos poemas tan maravillosos y bueno, uno de los que yo voy a leer se titula Premonición. Entonces, como en cualquier obra de arte,
Una cosa es lo que el artista quiere expresar y luego a veces la persona que lo recibe, pues puede haber cosas que le llamen más la atención o menos, o tal vez un pequeño detalle le dice mucho, ¿no? Entonces, bueno, la obra está ahí y cae donde cae y cada cual un poco lo que siente o lo que le dice. Entonces, en este de premonición, a mí ha habido algo que me ha gustado mucho, que son que las palabras cambian de sentido en la boca de quien las pronuncia. Vamos allá. La angustiosa premonición de la guerra alcanza su meta exacta con la herida de muerte. Ese instante en el que el herido disipa la incertidumbre y lee en el filo del metal el anuncio irreversible del fin. La guerra cabalga sobre las torretas armadas de los carros de combate, las cargas de las columnas de tanques retumban sobre la tierra y pisotean toda esperanza. Se abate sobre los anhelos de las madres desesperadas, sobre las incipientes vidas de sus hijos, sobre los grandes conceptos de las ideas clave y los destroza. Aniquila todo lo que encuentra. Enfrenta a las mismas palabras que cambian de sentido en la boca de quien las pronuncia. El terror se instala sin previo aviso al oír su nombre y empiezan a difuminarse los límites del pensamiento ilusorio de lo permanente, el universo que se cree estable y que de improviso amaga con desaparecer, derruido bajo los cañonazos del mayor de los sinsentidos. Bueno, aterrador. Y voy a leer otra que se titula Impacto. Solo con el título, pues ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Un misil sobre un edificio. Efectivamente, un misil sobre un edificio. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que hay personas que se niegan a evacuar sus viviendas, ¿no? Es un poco por ahí por donde ibas, ¿no? Vale. Impacto. La explosión fue al amanecer en el 6º piso de aquel edificio gris de apartamentos. El estallido en el cielo de una gran bola blanca, luego la nube, bola amarilla, la nube roja y el humo oscuro de muerte envolviendo el edificio. El trágico cuadro del impacto del misil en el lienzo de la semioscuridad. La enorme torre eléctrica quebrándose hacia las ventanas desconcertadas. Los cables de sus brazos abalanzándose hacia la fachada para ver de cerca los cuerpos mutilados. ¿Quién sostuvo a quién cuando el horror se abatió con la despiadada saña asesina de los criminales sobre los escasos moradores del inmueble ahora derrumbado, que se negaron a ser evacuados y entonces sus vidas giraron en el sinsentido de la guerra? Bueno. Bien, vamos a leer el de soportar las palabras. Una cosa es soportar la guerra y otra las palabras. Y pienso en las personas que tengan a alguien en el frente, aparte de su propia historia, que están pensando cuándo van a volver y algunas veces tal vez no vuelvan, claro. Soportar las palabras. El fragor de las bombas se ha detenido en sus oídos, sellado sus labios, cerrado su puerta que siempre permaneció abierta. Solo admite la mirada que entiende amiga, tampoco el calor de la proximidad. Tuvo la posibilidad, con la carta de su hijo, de volver a ser feliz, hablar con otras, sonreír mientras leía, recuperar la valentía, escribir poemas en los cristales de las ventanas, mirarse al espejo, hasta que recibió una mala noticia. Ya no soporta las palabras de nadie, ni siquiera
si están escritas. Bueno, el siguiente poema, titulado Recuerdos, pues me parece que nos hablas un poco de tu propia vida, un poco, ¿no? De tu vida como poeta, sí. de tu vida como pintor. Ahí podemos ver en la portada del libro también una obra tuya. O sea, sí, que aparte de poeta también eres pintor. Eres poeta de colores y pintor de vocablos, todo un poco entremezclado. Y a la vez preocupado por el medio ambiente, como nos ha dicho antes Rosy, escribiste El bosque herido en el 2020, muy preocupado por el medio ambiente. ¿Me vais a permitir una cosa? Sí, claro. Sobre el bosque herido. El bosque herido es un libro de poemas en favor del bosque. A raíz del bosque, del libro, la Fundación hizo un congreso sobre ecosistemas y demás. A raíz de ese congreso constituimos una comisión de profesores y catedráticos de Derecho Penal, porque en el bosque, si sabéis, si alguien incendia un bosque es un delito y está penado con 4 años de cárcel. Pero no está contemplado en el Código Penal la eliminación total o parcial de un bosque para hacer una urbanización, para cualquier otra circunstancia, incluso para tierras de cultivo. Porque también sabéis que los bosques, los únicos industrias que tiene la naturaleza para absorber el dióxido de carbono ahora que es el cambio climático, son los bosques, los árboles y los mares. Pues bien, hemos creado una comisión para modificar el Código Penal que penalice como delito la destrucción total o parcial de un bosque, y ya estamos en contacto con la Comisión de Transición Ecológica. Esperemos que tener suerte y que se contemple como delito destruir total o parcialmente un bosque. Perdonad el paréntesis, pero venía a cuento. Por supuesto. Recuerdos. ¿Qué hice durante todo este último tiempo? Procuré sacar partido a los recuerdos. Guardaba fotografías de hacía años. Las pasé a la nube. Supongo que estarán ya muy oscuras. Imaginaba que alguna de ellas sería una obra de arte, y aún así, si así fuera, no era capaz de transformarla en pintura. Hablaba con gentes que pensaban diferente. Aprendí a escuchar a pesar de las decepciones. Percibí la importancia de obrar bien y la trascendencia de los bosques para el medio ambiente. Desempolvé poemas guardados en los estantes altos de la librería para volver a escribir poesía. Los rayos de sol se filtraban a través de la persiana y yo había olvidado que la poética es la esencia de la existencia. Los compromisos contraídos y los sueños conseguidos. Al final todo es un pensamiento que el tiempo se encarga de borrar. La imaginación tiene la virtud de apaciguar lo que en principio provoca inquietud. Instantes ahora encerrados en el ámbar de la melancolía. Luego la guerra, la ciudad destruida. De la mano de la ética solidaria ayudé a buscar víctimas. Entre los escombros aprendí cómo actuar ante el dolor y el sufrimiento. Más tarde la maternidad bombardeada, el secuestro de miles de huérfanos. No pude más. Preciosa. Bien, os voy a leer otra que es Escombros. Que, bueno, obviamente no escribía sobre el mismo tema, ¿verdad? Permanezco delante de las ruinas de lo que fue nuestra casa. Me niego a abandonar este lugar que nos ha servido de referencia. Entre sus paredes fue avanzando nuestra vida. Bajo sus techos sentimos durante años lo más parecido a la seguridad. Este conjunto de piedras, ladrillos y cemento nos conocía y nos albergaba. No quieres que vuelva a verla, aunque ya se ha secado tu caudal de lágrimas. Sin embargo, aquí encuentro una parte de nosotros y no puedo abandonarlo.
Han matado muchas cosas en ti y en mí, pero no en este montón de escombros por el que a través de sus huecos adivino nuestra vida. Al lado hay un cráter de mortero. Los morteros no tienen precisión, nos dijeron. Estaré todo el tiempo que pueda. Veré cómo crecen las ortigas bordeando sus aristas. Cada primavera, si llego a ellas, supongo que crecerán castaños incipientes. Las explosiones diseminaron los frutos de los que nos destrozaron. Durante tanto tiempo fueron nuestros compañeros. Se alzaban año a año con sus impresionantes racimos de flores blancas y sus espléndidas hojas verdes. Nacieron cuando nuestros hijos tenían pocos años. En algunos momentos veo rastros de pintura en los lienzos derruidos de las habitaciones. El fuego, el agua de los bomberos y el sonido de alarma de la ambulancia. No puedo decir que seamos afortunados porque somos supervivientes. En teoría, salimos indemnes del bombardeo. Murieron todos nuestros vecinos. Bueno, y yo finalizaré con la lectura del poema Símbolo. ¿Qué nos comentarías un poco sobre esta? Hay muchos símbolos, pero este nos puede dar alguna pista. Bien, vamos a ver qué símbolo encontráis cada uno de vosotros. La nieve del invierno resbala densa sobre los masacrados tejados en esta tarde de diciembre. El frío gris rompe su reflejo en las paredes de la casa que cubre sus heridas con el manto nevado del silencio. Destruida, se yergue sobre el empuje del desplome de la nieve. Frente a ella, una mujer aterida que camina junto a un niño se erige como símbolo ante el desamparo y la soledad. Anclada sobre sueños incumplidos, la libertad resiste. Bueno, yo voy a leer de allí, porque me gusta leer sentada. Yo voy a leer de pie, que sentada no me sale la voz. Bueno, y decir que... No sé si se oye el micro. ¿Se oye? Sí. ¿No se oye nada? Decir que los títulos ya son un señuelo de lo que luego va el poema. Yo, si quieres hacer alguna... Yo sí tengo una aportación sobre el último que voy a leer. Pues muy bien. Pero de los otros, si quieres comentar algo sobre ellos en concreto, pues yo te digo. El primero se llama Solidaridad. Y siempre pensamos que, claro, las guerras se producen en un entorno físico y hay unos muertos que son de ese entorno físico concreto, pero ¿qué pasa con aquellos que van a apoyar a ese pueblo que está sufriendo y que no vuelven? Porque también hay daños colaterales entre la gente solidaria. Solidaridad. Allí estaba ella. El automóvil destrozado, las puertas taladradas por los orificios de las balas. Junto al tronco calcinado de un árbol que mostraba en su corteza las mordeduras del obús. Hermanado con las lacerantes heridas en su cuerpo desgarrado. Quemado el vegetal y asesinado el ser humano. Iba a morir entre el estruendo de las bombas que escupían fuego. Su delito era haber estado en el camino en misericordia de los proyectiles. No volveréis a ver su sonrisa, nunca. Curaba a los heridos de las heridas de la guerra, en lechos moribundos, sosteniendo sus cuerpos mutilados.
Moría ella, víctima de alimañas asesinas a las órdenes de criminales de guerra. No se rendía enfrentándose a la muerte para salvar a otros. Su cuerpo, encorvado sobre un suelo de ramas quemadas, roto su maletín de medicinas, la ignominia flotando en el aire sobre su cabeza sangrante. Cuando las sombras de la noche, como un manto benévolo, caigan sobre su cadáver y la envuelvan en un sudario de desesperanza, la historia tendrá una nueva mártir. El segundo título es Imagen de una ayuda humanitaria. Si me permites, hace exactamente un año, en la guerra de Ucrania, a comienzos, un grupo de gente de Vitoria, encabezados por el psiquiatra Miguel Gutiérrez y su hijo, pues dispusieron una caravana de coches para ir a socorrer a la gente que estaba soportando la guerra en Ucrania. Y este poema trata de esto. Imagen de una ayuda humanitaria. Oscurece despacio sobre el fondo de nubes rotas y el gris añil de la inquietud. La caída hacia la ausencia de formas definidas difumina los colores. Inician el viaje desde la noche, aferrados aún a las sombras de los árboles y a los contornos de sus viviendas. Las 4 de la mañana en marcha. Lluvia abundante y bastante tráfico. Tiempo frío y desapacible que nos acompañará gran parte del trayecto. Pequeños desajustes para enganchar un remolque cargado hasta los topes. Mensaje de un médico camino del país en guerra. La lluvia de tormenta lanza el agua contra los parabrisas en una noche oscura. El parte meteorológico diría que la luna llena estaría oculta por pesadas nubes grises. Los 5 vehículos avanzan a menor velocidad por la autopista despejada de camiones a esas horas. Delante, 8.000 kilómetros. A partir del inicio, aumentarán las distancias recorridas a medida que la noche avanza contra la última tarde, hasta quedar aislados junto a los recuerdos amurallados del bienestar que abandonan en los de hundir su mirada. Viajan hacia el laberinto de la guerra, de cuyo centro altruistas y aislados probablemente no vuelvan nunca. Y se detendrán allí donde las encrucijadas se repiten y su estructura se hace más confusa, expuestos a que su tiempo en el frente gire como una ruleta siniestra, enfrentados a un fusil de asalto mientras salvan vidas. Muy fuerte. Este otro poema se titula Compromiso y está en primera persona, me parece, ¿verdad? Intento escribir en este día de sol radiante sobre las páginas más oscuras de la humanidad, las del máximo sufrimiento y dolor que la violencia organizada es capaz de alcanzar con la guerra. Esos periodos en los que la sangre tiñe de rojo el dorado de la arena de las playas y desiertos, el verde de las planicies y los bosques, el azul de los mares y los cielos. Sangre humana. Recuerdo aquel capítulo dedicado a la legítima defensa, leído en tiempos de paz. Sacrificarse por la vida de otros, por algo como la libertad. El compromiso es un valor ético, si su objeto lo es. Hay preguntas cruciales que tienen una única respuesta. Coincidimos en ver el presente y en que la muerte no tiene referencia, solo
el rebosante olor de la hierba con la lluvia recién caída. Hubo momentos magníficos, pero los recortaron pronto y los dejamos ir envueltos en el olvido, sin continuidad. Me aferro a la idea de que la evolución de la humanidad nos conducirá a una convivencia pacífica. La alternativa es la extinción. Y el último que a mí me llegó al alma cuando lo leí la primera vez, porque es un deseo atemporal y no sé, es lo que tengo que decir. Es una cosa que desde siempre está ligado a lo femenino, ¿no? Las madres nunca querrían guerras para que sus hijos fueran a ellas. No sé si quieres aportar algo. No. Si las mujeres gobernaran en la ONU y demás, sería diferente. No habría guerras. Declaración de las madres. No luches por mi libertad. No te lo he pedido. No me impongas ninguna ley. No me impongas a nadie. No te lo he pedido. Respeta la vida de nuestros hijos. Nosotras somos sus madres. Acuérdate de la tuya si eres capaz, buitre. Siempre mereció respeto. Una mujer debe ser respetada, y un hijo, y una hija, y un hombre. Grábatelo en el corazón o en tus entrañas, si las tienes. Pero no mates. No mates a nadie, ni tortures, porque si lo haces, te maldeciremos eternamente y a quienes te alienten y te encubren y te mandan. La maldición de una madre tiene una fuerza infinita, no cesa nunca, va más allá de la muerte, incluso de la tuya, y será tan terrible como lo has sido tú. La guerra es el agujero negro de la vida, su peor y más indigno enemigo, y no hay distancia suficiente para que escape de su siniestro borde, más allá del cual, su fatídico límite, nada escapa. Hasta la luz se ciega. No deja nada íntegro, mutila los cuerpos y las almas. Y su aliento ponzoñoso es capaz de envenenar los últimos vestigios de bondad del que pugna por sobrevivir. Nosotras podemos oponernos solas, somos millones, nuestra fuerza es infinita y nunca perderemos la esperanza de que ninguna guerra quede impune y que ninguna de sus atrocidades cometidas deje de ser juzgada como un crimen contra la humanidad. Al final de la guerra, una pregunta. ¿Será la última? Sí. Tanto horror no se deberá repetir jamás. Sepultadas las estrategias en los libros de historia, las tácticas únicamente quedarán inscritas en la piedra de las lápidas que custodian los proyectos de nuestros hijos. Y se abrirá un ángulo en la línea del horizonte. Por su abertura vendrá la claridad entre tanta tiniebla. Muy bien. Muchas gracias, Ana y Rosy, porque los poemas ganan en vuestras voces, sin ninguna duda, soberbias. Muchas gracias. Para terminar, me vais a permitir que lea un poema que se titula Penúltimo poema. Si sabéis, seguro, que en Ginebra, en el edificio de la ONU, hay una sala de Miguel Barceló que hizo un magnífico obra de arte con estalactitas que caen. Y entonces es sobrecogedora y se titula La Sala de los Derechos Humanos. En esa sala está una escritora que además es representante de un país.
Llueve sobre la sede de la ONU en Ginebra. Abril no tiene por qué ser el mes más cruel. T.S. Eliot. Puede ser un mes evocador para el futuro de los valores éticos. La escritora representante de un país asolado por una guerra prepara su cercana intervención para la Asamblea General de las Naciones Unidas. De escasa superficie, ubicada en una parte del planeta alejada de los grandes círculos económicos, de los intereses culturales e ideológicos mundiales, su nación es un velero desarbolado con el motor auxiliar renqueante navegando en un océano hostil. No es el único bajo las garras criminales de la guerra. En su discurso se dirigirá a todas las naciones del mundo, invocando la necesidad de que la unidad frente a la guerra llegue a ser una realidad. Un acuerdo histórico vinculante para todas, adoptado formalmente en un tratado de paz mundial. Sola, sentada bajo la cúpula de Barceló, en la desierta sala de los derechos humanos y de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, reflexiona sobre la inconsistencia de la naturaleza humana, ante el propósito contenido en la Carta de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacionales. Relee el prólogo de la Carta. Resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, y fue en julio de 1945. En el tercer decenio del siglo XXI, del texto que va a proponer modificar, continúan emergiendo a la superficie los ríos de lava de los conflictos armados, los volcanes incontenibles que surgen desde el centro más execrable de la actuación humana. ¿Qué debéis tener que hacer, naciones, para permanecer unidas frente a la guerra y toda clase de conflictos armados?, se pregunta la escritora. Tal vez la filosofía reflexionaba sobre vosotras, la mayoría con siglos a vuestras espaldas, cuando lo hacía sobre la ética y el deber moral. ¿De qué han servido los razonamientos destilados en siglos de sabiduría para librar a la paz de su cautiverio? Piensa. Nada ha cambiado en el interior del ser humano con las guerras, y no por ello ha de dejar de perseverar en contra del viento del mal, levantando el vuelo como los ánades en otoño. ¿Qué está escrito en las bóvedas de todos los templos acerca de la justicia y la solidaridad de los pueblos? La escritora mira hacia arriba, hacia la grandiosa cúpula que cubre la sala 20 de los derechos humanos y de la Alianza de Civilizaciones de la ONU. ¿Qué ve la escritora en esa cúpula de miles de estalactitas detenidas en su caída? Esa pléyade de colores que levita por encima de quienes debaten sobre el sentido de la vida y la libertad. Esa amalgama en la que consigue detenerlas. Un inmenso bar batido por olas, prendido a su fondo de las enrarecidas estructuras que irradian de esa cúpula exuberante. Se abate un universo de emociones, sensaciones y deseos de los habitantes del planeta y su metamorfosis en padecimientos, sufrimientos y desamparo. ¿Están allá reflejadas en estas partes del mundo al borde de que la desesperación se inocule en la vida de su población? Ella busca en qué lugar situar a sus vulnerables conciudadanos, descubriéndose a sí misma vulnerable mientras advierte cómo el fin se aproxima rectando en el terreno de las olvidadas sensaciones del deber. Una mayor dosis de negrura para conseguir empatía entre la emoción y el dolor. ¿Acaso la belleza puede ayudar a mitigar la ausencia de derechos humanos? ¿Cómo diseñar, representante de un país en guerra, la manera de eludir la parte infernal de nuestro futuro? ¿No es la guerra la máxima forma de destrucción de la convivencia? ¿Cómo mejorar el concepto de justicia internacional penal y la justicia internacional humanitaria? ¿Hasta cuándo las Naciones Unidas estaréis contemplando sin actuar cómo parte de la especie humana se dedica a dañar a millones de sus integrantes? Su reflexión sobre la dignidad humana flotará en la Asamblea General en la sede, al otro lado del océano, para llegar a las conciencias de quienes agreden y conseguir que ese mundo que desea pueda estar libre de las atroces embestidas de la guerra. Su mirada no intenta captar lo que el pintor intentó con su obra, ni admirarla. Sin embargo, observarla le transmite una extraña sensación provocada por el paso de sus ojos de un color a otro. La envolvente escultura, la aproxima a una remota expresión de confianza en lo que el edificio pretende, en concreto aquella sala, pasar de una vida abocada a la muerte
a la consecución de un nuevo mundo. Antes de que se apague la luz del día y parpadee el último rayo de sol, rasgando el cielo de nubes grises para volver a ser la tenebrosa noche de la violencia oscura y tu esperanza concluya herida de muerte, esfumada la justicia y su derecho, la guerra volverá a desplegar su estrategia asesina, empujando a la nada los cuerpos y las almas, allí donde caminarán para siempre quienes una vez fueron inocentes. Tal vez la poética pueda ser tu último intento de aportar la emoción de los seres humanos a un nuevo orden moral cuando se rompa la delgada capa protectora de la diplomacia. Muchas gracias. Hasta pronto y que podamos presentar el libro. Muchas gracias. Bueno.